Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación de la serie que estamos haciendo de lectura del libro del presidente López Obrador, el libro de Gracias, y hoy vamos a abordar el capítulo número 3 que habla de cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces vamos a leer algunos pasajes interesantes. Dice el autor. La candidatura del PRD al gobierno del Distrito Federal fue imprevista, algo que no estaba en mis planes. Había terminado, incluso antes del periodo establecido, mi gestión como líder nacional del partido. Lo hice con el fin de que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional tuviese tiempo suficiente para manejar las elecciones del 2 de julio de 2000. La idea era que no se acercaran mucho la renovación de dirigencias internas con las elecciones presidenciales. En 1999 regresé a Tabasco y comencé a recorrerlo de nuevo. Tenía el propósito de volver a participar como candidato al gobierno del estado, cuando surgió el planteamiento de ser candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. La propuesta la hicieron el ingeniero Cárdenas y otros dirigentes del PRD. Me parece que con base en encuestas. Consideraron que conmigo se podía ganar la Ciudad de México. En verdad, no era algo que yo me hubiera planteado. Seguía pensando en Tabasco. Conozco el territorio del estado como la palma de mi mano, todos sus pueblos, sus comunidades, sus rancherías. Además, me ilusionaba mucho gobernarlo. Imaginaba cómo sería un gobierno alternativo y cómo sacaría a Tabasco y a su pueblo del atraso y la pobreza. Mi propósito era convertirlo en un ejemplo nacional. En esas estaba cuando me hicieron la invitación para contender por el Distrito Federal, con el argumento de que podía perderse la presidencia de la República, pero teníamos que asegurar el triunfo en la jefatura de gobierno. Hay que decir que una de las cosas que más les duele a los panistas es no gobernar la capital de la República. La gente de la Ciudad de México es excepcional, progresista, generosa, informada, consciente y avispada. Aquí no tiene cabida la derecha, el conservadurismo. Aquí no se puede manipular. Aquí la radio y la televisión solo se imponen transitoriamente. Tiznan, pero no manchan con sus calumnias. Cuando se hacen encuestas entre los capitalinos y se les pregunta, ¿usted cree que la televisión informa o manipula? El 70% responde, manipula. Me ayudó de entrada a un debate que le gané a Diego Fernández de Ceballos, moderado por López Dóriga en Televisa. Diego es un buen orador y polemista. Yo ni siquiera hablo de corrido, pero se puso nervioso y se pasmó cuando le empecé a enlistar sus complicidades económicas y políticas con Carlos Salinas. Por eso, jóvenes, no olviden que la honestidad y la tranquilidad de conciencia valen más que la verborrea o, como se dice coloquialmente, el choro mareador. Y aquí hago una pausa para mencionarte que viene en el libro un código QR que te dirige directamente al debate de López Obrador con el jefe Diego. Entonces voy a poner aquí un segmento del debate, pero tú lo puedes ver completo si tienes el libro. Es más, igual voy a poner también el enlace en el video. Donde es. Bien, pues, primero les tengo que agradecer a ambos, Andrés Manuel y Diego, que hayan venido esta mañana cumpliendo ambos el compromiso que aquí hicieron públicamente el viernes. Y como usted empezó, ¿usted puede ratificar lo que dijo el jueves en este sentido, Andrés Manuel? Buenos días. Buenos días, Joaquín, ¿cómo no? Yo quiero aprovechar mi tiempo, creo que vamos a hablar el mismo tiempo, va a haber equidad. Quiero aprovechar esta intervención para que puedan ustedes pasar un fragmento de 20 segundos de un video donde Diego sube a la tribuna
y pide la quema de las boletas electorales, que fue lo que motivó este debate. Si me hace favor. Pues déjame ver si se puede usar este. Tienen ya otro por ahí. Ah, ¿sí lo tienen? Aquí están mis créditos de 1983 por 75 millones de aquellos pesos. Nada más contésteme una cosa. Permítame, Sí. yo no lo interrumpo. ¿Cómo hizo usted su dinero? Pues trabajando, como No. lo hace muchísima gente. Lo hizo usted traficando con Ah, no. influencias en lo más alto del poder. ¿Sí? Le ayudó Salinas y le ayuda el actual régimen. Pues esto no tiene ningún sentido. Mire, yo traía de veras, de buena fe, No. me preparé, traigo todos los documentos, juicios. Vamos a ver el video. Permítame tantito, ahorita vamos al video, no se preocupe con su video. No, es que va a ayudar mucho a aclarar Claro. cómo ha hecho su dinero. Sí, pero ahorita mire, va a ayudar sí, el video. Va a ayudar el video, traigo la copia estenográfica de ese discurso, se lo puedo leer otra vez para que no lo olvide. Vamos a verlo. Pero Vamos a un correrlo. momento, Permíteme un que lo momento. corramos un momento, Diego, vamos a correrlo. Eso Sí. en unos segundos. No, pero yo no salgo de aquí, de lo de Playa de Amantes. No, aquí en su tema. Momento, Pero momento. permíteme, aquí córrelo, están por favor. las construcciones. Momento, Joaquín. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Este es el documento que trajo usted. Andrés Sí, Manuel. Qué horror. Sí. Mira, no. Qué vergüenza. No es ninguna vergüenza, no es ningún Entonces- horror. Es nada más poner al descubierto de que usted siempre ha sido cómplice del régimen. Yo te voy a decir una cosa, Joaquín, porque esto fue lo que originó el debate. Yo dije, Diego subió a la tribuna para pedir que se quemaran los papeles, los míticos papeles de la elección del 88, así le llamó, míticos, que viene, según entiendo, de mito, o sea, que la elección del 88 fue un mito. En esa sesión, por primera vez, subió a la tribuna Ortiz Arana, que era el jefe de la bancada del PRI. Nunca había subido, ya llevaban 3 años, casi 3 años, en la legislatura, y jamás había subido a la tribuna Ortiz Arana. Y fue el que subió a defender el proyecto de que se quemaran los papeles. ¿Quiénes se apuntaron a favor de la propuesta de Ortiz Arana? Amador Rodríguez, Miguel Ángel Yunes, José Antonio González, que fue del PRI, ahora está en Salud, César Augusto Santiago, Agustín Basabe, Efraín Zúñiga, Laura Alicia García, Juan José Castillo Mota. Subieron a la tribuna a defender el dictamen. El señor Diego, ya lo vimos, pidió que se quemaran, que se destruyeran los papeles del 88. Había otra propuesta, más sensata y además yo considero que más justa, en todo sentido, que estos papeles se microfilmaran y que se enviaran al archivo de la nación, porque estábamos hablando de una elección fraudulenta. Yo diría que el 88, así como el 68, son parteaguas de la historia de nuestro país, y sin embargo el señor subió a pedir que se quemaran los papeles. Eso fue lo que originó. Continúo con la lectura. La elección interna que me llevó a ser candidato al Distrito Federal por el PRD no fue un proceso sencillo. Los otros candidatos eran Demetrio Sodi, Pablo Gómez y Marco Rascón, a quienes les gané en buena lid y con amplio margen. Sin embargo, en la campaña interna hubo cuestionamientos hasta por ser tabasqueño. En un debate entre los 4, alguien del auditorio llegó a gritar: «Vete a Tabasco, tú no eres de aquí». Y en la elección constitucional fue uno de los argumentos usados por mis adversarios. Alegaban que no tenía la residencia que exige la ley y que por ello no debía ser candidato. En el fondo, lo que querían el PRI y el PAN era tener otro contendiente y ambos partidos impugnaron legalmente mi registro. Recuerdo que cuando el Instituto Electoral del Distrito Federal resolvió que sí tenía la residencia, un periódico vespertino tituló «Es chilango». En esas condiciones competí
con Santiago Krill del PAN y Jesús Silva Herzog del PRI. Y gané la jefatura del gobierno del Distrito Federal el 2 de julio de 2000. Como candidato, me sentí doblemente obligado a recorrer la ciudad. Primero, porque tenía que ir por los votos y convencer a la gente. Y segundo, porque necesitaba estar al tanto de sus problemas. Había vivido en la capital, pero no la conocía a plenitud. La visité minuciosamente en una campaña profunda e intensa. Al tiempo que hablaba con la gente y recogía sus sentimientos, iba reflexionando sobre el plan de gobierno. Así surgió el programa para los adultos mayores. No lo copié de ningún lado. Es producto de reflexiones, de ir preguntando a la gente, de percibir cómo ve las cosas y también de vivencias. Recuerdo que mi papá se sentía orgullosísimo cuando le llegaba su pensión del IMSS. Yo tenía conocimiento en la administración pública, pero, sobre todo, como funcionario del INI, acumulé experiencia en el trabajo social y sabía cómo organizar la gente para procurar el bienestar. Además, me puse a estudiar la historia de la ciudad. Recuerdo que cuando ya era jefe de gobierno electo y estaba elaborando planes y programas, llegué a la cafetería de la librería Gandhi, donde me había citado con una persona, y un señor me regaló un libro que había comprado. Me identificó y me dijo: le doy este libro, quiero que lo lea. Yo andaba por ahí viendo libros en tanto llegaba la persona con la que iba a entrevistarme. Me dio el libro, no acudió la persona y decidí retirarme. Pero en la puerta, el vigilante me insinuó: la nota, a ver, ese libro. Le expliqué que me lo habían regalado, pero no lo convencí. No lo puede usted sacar. Me lo quitó y me fui, apenado. Tal vez pensó que me lo quería robar. Como a los 10 días regresé a la misma librería que está cerca de Copilco, donde vivía, y el gerente o dueño de la librería me ofreció una disculpa porque se enteró de lo sucedido. En desagravio me regaló los 9 tomos de La historia de la Ciudad de México de Fernando Benítez, que es una obra fundamental. Me puse a leerla en jornadas intensas para tener la idea más acabada y precisa de la ciudad. De modo que cuando tomé posesión del cargo, ya tenía claridad suficiente de cómo debía actuar en el gobierno. Me sirvió venir del movimiento social, haber estado del otro lado del poder. Cuando llegué por primera vez a la oficina de la jefatura de gobierno, lo primero que hice fue abrir las ventanas, asomarme desde el balcón y ver hacia el zócalo, porque yo había estado allí protestando muchas veces. Ahora, parte de mi trabajo iba a consistir en atender a los que protestaban. Realmente no lo viví como un problema. Sin embargo, debo reconocer que lo más difícil para un gobernante de izquierda es enfrentar las protestas sociales y manejar a la policía. Cuando se es autoridad, resulta obligado poner orden, pero no con afán autoritario, sino partiendo del criterio de que es mejor el diálogo y el acuerdo que el uso de la fuerza pública. Como jefe de gobierno, no utilicé la fuerza pública. Aplicamos una estrategia distinta. Por ejemplo, un equipo de trabajo de la Dirección General de Concertación Política estaba al tanto y conocía cómo se movían las cosas en la ciudad. Por anticipado sabíamos qué tipo de manifestaciones se llevarían a cabo y el por qué iba a protestar la gente. Solo así es posible darse cuenta cuando se trata de una causa justa, cuando la gente tiene toda la razón y cuando hay una manipulación de por medio o cuando es un asunto de tipo político. Siempre se buscaba una solución al conflicto. Se hablaba con la gente o con los líderes de los manifestantes, se establecía de inmediato un diálogo para atender la petición o demanda
Y bueno, lo fundamental era prevenir, con el criterio de que problema que se soslaya estalla. De esta forma, atendiendo las causas, logramos reducir de manera considerable el número de manifestaciones de protesta. Nunca un bloqueo al edificio de gobierno me impidió entrar a mi oficina y tampoco hizo falta el uso de la policía porque la práctica siempre fue el diálogo y el acuerdo. También me tocó enfrentar actos de abierta provocación, sobre todo de grupos de derecha y de organizaciones corporativas. Por ejemplo, durante más de un mes, integrantes de Antorcha Campesina, afiliada al PRI, se mantuvieron acampados frente al edificio de gobierno. Pedían un determinado número de viviendas para sus agremiados, pero desde el principio habíamos tomado la decisión de no responder a peticiones corporativas, ya fueran de Antorcha Campesina o de organizaciones sociales vinculadas al PRD o a cualquier otro partido. Hay la mala experiencia de que cuando se otorgan determinados apoyos en esos casos, estos acaban siendo manipulados y malversados por los dirigentes de las organizaciones. Por eso dijimos no a la intermediación y optamos por apoyar de manera directa a la gente. La protesta de Antorcha Campesina era muy peculiar. Tenían un aparato de sonido a todo volumen, día y noche, dirigido a mi oficina. Ni modo, aguantamos. Se actuó con tolerancia y terminaron por aceptar el nuevo procedimiento. El conflicto con los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro fue difícil. El sindicato tenía como dirigente a Fernando Espino, quien pertenecía al PRI y lleva alrededor de 40 años o más manejando el sindicato y eso le ha permitido, como a todos los líderes con esas características, tener una situación económica bastante holgada. Para mantener su control, Espino tenía como práctica ir a golpear el escritorio del regente o del jefe de gobierno y amenazarlo con protestas si no se le concedía lo que pedía, aunque no fuese justo. Quiso hacer lo mismo conmigo, pero no se lo permití. También dijimos, así no. Y terminamos con ese tipo de enjuagues. Sin embargo, en una ocasión, en protesta, cerró una línea del metro. Ya he señalado que la Ciudad de México tiene alma solidaria y que su población siempre está a favor de los trabajadores y de las causas justas. Cuando se presentó el conflicto con el sindicato del metro, pese a que el gobierno contaba con apoyo popular, la gente expresó en una encuesta estar del lado de los trabajadores. Cuando vi esos resultados me sorprendí mucho porque, a la par del apoyo a los trabajadores, la gente también validaba el comportamiento de un dirigente charro como Espino. Esta solidaridad incondicional hacia el sindicato me hizo recordar las palabras de un maestro que decía: prefiero equivocarme con los trabajadores que tener la razón con el gobierno. Entonces, ¿qué hicimos? Distribuimos miles de volantes explicando la situación. Se distribuyeron en el metro con los mismos trabajadores del sistema de transporte y al paso del tiempo las cosas cambiaron. Cada conflicto tiene sus propias características y peculiaridades y hay que enfrentarlo de acuerdo con ello. Desde luego, no se deben tener afanes autoritarios ni odiar a nadie, incluyendo a esos líderes tracharros, ni ver a nadie como enemigo. Se trata solo de entender las circunstancias. Siempre tomo las decisiones políticas basado en el sentimiento popular. Eso es lo que estimo más importante, tener el pulso de lo que está aconteciendo en la calle. Porque a veces lo que opina la sociedad política, comunicadores, intelectuales y políticos, es muy diferente al sentir de la gente común. Son dos mundos distintos. Sinceramente, a mí me importa más la opinión y los sentimientos del pueblo que son los sentimientos de la nación. Desde luego,
Procuro estar atento y escuchar mucho a la gente. Eso es lo primero. También escucho a los que colaboran conmigo, que son personas sensibles y obviamente estoy al pendiente de lo que manifiestan los integrantes de la sociedad política. A veces tomo decisiones en contra de lo que opina la llamada sociedad política y eso les molesta mucho a sus integrantes, les choca, porque algunos piensan que su mundo es el que predomina. Varias veces me ha tocado que por sostener una postura o un criterio soy fuertemente cuestionado. Por ejemplo, cuando fui candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, recogí el sentir de la gente en contra del horario de verano, que, sin duda, fue impuesto por los financieros para poner en correspondencia los horarios de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa Mexicana de Valores. Inventaron un supuesto ahorro de energía, aunque nunca pudieron aclarar en realidad cuánto se ahorraba ni a quién se beneficiaba. Por eso me comprometí a que llevaríamos a cabo una consulta para decidir sobre este asunto, conforme a la opinión de los ciudadanos. Incluso Fox y Santiago Krill, entonces candidatos del PAN a la presidencia y a la jefatura de gobierno respectivamente, ofrecieron lo mismo. Al ganar la elección, cuando Krill fue invitado a colaborar como secretario de Gobernación, tanto él como Fox, como buenos demagogos, se olvidaron del asunto. También en eso son idénticos a los del PRI. En cambio, yo no podía abandonar el tema porque se había hecho el compromiso y me gusta cumplir lo que ofrezco. Además, era una petición de la gente. De modo que, al llegar al gobierno de la ciudad, realicé una consulta pública para resolver lo del horario de verano. La mayor parte de los capitalinos dijo no al horario de verano, pero la clase política y los medios se me vinieron encima. Hasta la prensa de izquierda, con sus escritores y columnistas, se mostró crítica. Sin embargo, la gente estaba pensando de otra manera. Muchas veces no se alcanza a entender en las cúpulas, incluidos especialistas de las ciencias sociales, el sentir del pueblo. Por supuesto, hay intelectuales que trabajan a partir del sentir popular. Sin embargo, hay muchos que hacen opinión o deciden solo a partir de lo que leen, y eso muchas veces no es certero. Por lo general, la llamada sociedad política no sabe bien lo que pasa abajo. El caso es que en aquel entonces no pudimos eliminar el cambio de horario, y bueno, ahora ya se suprimió el horario de verano, no hubo ningún reclamo y la gente está satisfecha. También he tenido que actuar con firmeza al momento de tomar decisiones. Si cuando fui gobernante de la Ciudad de México me hubiese atenido a los juicios de la sociedad política, muchas cosas no se habrían realizado. Está el caso del segundo piso del periférico. En el periódico Reforma, de derecha, no hacían otra cosa que criticar la obra. Y no porque no sirviera para desahogar el tráfico, sino porque, en sintonía con el PAN, no querían que avanzáramos. Deseaban que no hiciéramos nada y que el gobierno urbano quedara mal. Es obvio que los mandé al diablo y dije, esto va porque va. Como decía Juárez, a los reaccionarios hay veces que se les debe hablar claro y fuerte. Escucho las opiniones políticas, pero no siempre las tomo en cuenta. Oigo, consulto y tomo decisiones a partir de lo que considero más importante. Por ejemplo, cuando el asunto de los videos de Ahumada, intelectuales y periodistas amigos me insistieron en que ofreciera disculpas de manera pública por los actos en los que se vieron involucrados algunos perredistas, y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno. De haberlo hecho, me imagino el encabezado del Reforma al día siguiente. Pide perdón, acompañado de una fotografía en la cual habría aparecido cabizbajo, derrotado. En el escándalo de los videos, que se dio en marzo del 2004,
Sabía que, más allá de las imágenes que implicaban a Ponce y a Bejarano, se encontraba la intención de destruirme políticamente, por lo que decidí que no asumiría una culpa que no tenía, ayudando a mis adversarios en su estrategia. A esas recomendaciones no les hago caso. Y conste que no todos las hacen de mala fe. Sencillamente no saben de política. Ese es otro tema interesante. La política es como un oficio de carpintero o de albañil. Así como para hacer una mesa se requiere de conocimiento, también la política demanda una experiencia específica. Pero como la han envilecido, manchado y degradado tanto, se piensa que es solo ocurrencia e intriga y que cualquiera puede. Además, como sucede que un improvisado de repente resulta diputado o senador y hasta gobernador o presidente, se reafirma la idea de que la política es cualquier cosa y que cualquiera puede colarse y hacerla. Para acabar pronto, una persona como Vicente Fox llegó a ser presidente de México. Nunca en la historia de este país habíamos tenido un presidente tan irreverente e inepto como él. Los ha habido autoritarios, ladrones, entreguistas, frívolos e irresponsables, pero desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, nunca habíamos tenido a uno tan mediocre y chiflado como Vicente Fox Quesada. Actuar con base en mi criterio me ha valido la imagen de terco. Me endilgan que soy inflexible, que resuelvo solo y hasta que soy intolerante, pero no es así. En realidad, no soy como me pintan. Sé rectificar y no soy autocomplaciente. Un buen dirigente debe ser autocrítico y tener capacidad para rectificar. El ejercicio de un liderazgo de izquierda, de un gobierno de izquierda, exige la autocrítica. Uno tiene que revisarse cotidianamente. Hay que levantarse pensando en nuestra actitud. Todos los días hay que revisar lo que hemos hecho, errores, procedimientos y modos. Hay veces que por la presión o el cansancio uno se enoja con compañeras o compañeros de trabajo, con la gente. Contestamos mal y ofendemos, pero cuando se acepta el error, es imprescindible ofrecer disculpas, aceptar que se actuó mal y que esto no debe ser así. Rectificar, actuar con humildad. Si somos conscientes de nuestro papel como dirigentes, es fundamental hacer esa revisión cotidiana. Tanto me importa la opinión de otros que, desde mi campaña en el DF, ofrecí someterme cada 2 años al principio de la revocación de mandato a través de una consulta pública. Si la gente decía no, yo dejaba el cargo, porque en la democracia el pueblo manda, es el que decide y quien tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un principio constitucional y la base de la democracia participativa. Los cuestionamientos y recomendaciones no se hicieron esperar. ¿Qué tal que te armen una estrategia para manipular y te rechacen? ¿Dejarías todo? Me decían unos. Otros, eso no se hace, échate para atrás. Pero no. Se hicieron 2 consultas, el segundo y el cuarto año de gobierno, y salimos bien. Ahora ya es un método constitucional y en el primer trienio como presidente me sometí a esa consulta que, aunque no fue vinculatoria, pues no se logró 40% de la participación ciudadana, gracias a que nuestros adversarios llamaron a no votar. De todos modos, según los datos del Instituto Nacional Electoral, que el 10 de abril del 2022 llevó a cabo la consulta de la revocación del mandato, participaron 16.502.636 ciudadanos, de los cuales 15.159.323 votaron porque siguiera en la presidencia.
1.063.209 ciudadanos votó porque me fuera y 280.104 anularon su voto.